Mis primeras, como mis pensamientos fueron, no es posible, no tengo el dinero, o sea, yo solo sé decir hello. Otra fue que se me perdió a una de las niñas en el zoológico, muchachas, en el Y es zoológico. que a veces queremos como que suerte, como que iniciaste y de una, uy, familia, no. Pero acabas de decir, yo me Yo preparé, por o sea, eso, por la oportunidad de viajar más fácil, de conocer más, y evidentemente pues es así. Entonces, claro. hace un año y medio aproximadamente que empecé con mi propia marca que se llama Brain Learn. Hola, muy buen día para todas, chicos y chicas, bienvenidos. Estamos acá en Auper Podcast y hoy los acompaño yo. Mi nombre es Daniela Muñetón, soy co-creadora de Go360. Ya fui a Auper y tengo una invitada súper especial que es Dani García. Dani ya fue a Auper en Estados Unidos, vivió su proceso durante un año y hoy queremos que venga acá y nos cuente cómo fue ese proceso de transformación en su vida. Así que, hola Dani, bienvenida. Dani, gracias por invitarme. No, Pues, nosotros súper feliz de tenerte. esperemos que esta conversación sirva de mucha motivación para las demás niñas que van a ser au pairs, pues yo no sé. Y nada, Dani, gracias por la invitación No, Dani, nuevamente. de verdad que nosotros súper feliz de tenerte acá, además porque pues fui como de las personas que pude estar ahí durante todo tu proceso, desde que iniciaste, cuando estuviste allá, porque mientras Dani viajó, les cuento, yo estaba allá, entonces como que darles esa bienvenida, tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas juntos que ya les vamos a contar, entonces como que tuve la oportunidad de estar en ese proceso y sé lo bonito y lo retador también que tiene la experiencia, pero entonces sé que hay muchas cosas que nos puedes contar, que no solo nos van a inspirar, sino que también van a centrar nuestras expectativas, ¿cierto? En el proceso, Total. entonces... Ese es el objetivo. Entonces, Dani, inicialmente cuéntanos más sobre ti. Bueno, en este momento, bueno, ya obviamente han pasado, bueno, yo regresé en el 2020, entonces ya han pasado 6 añitos desde que fui au pair. Fue una experiencia realmente genial. Después de que llegué, empecé a estudiar. De hecho, yo cuando llegué me presenté nuevamente, esperé como un año y me presenté Sí. nuevamente y pedí una visa de estudiante y me la negaron. Entonces, pues porque quería devolverme para Estados Unidos, porque cuando uno regresa, sí hay como un shock. O sea, realmente uno siente que sí hay muchas diferencias y esos primeros días para volverse a adaptar y cuando Sí. manejas allá y vuelves a tener que manejar acá, porque digamos que si uno aprende a manejar acá, bien, o sea, tú te acostumbras a todo, realmente somos personas de costumbre, Sí. literal. Pero cuando ya tú tienes la posibilidad de experimentar otra cosa y también te acostumbras a eso, cuando vuelves otra vez a eso, ya sí es un impacto como boom. Entonces, digamos que esos primeros días fueron como tesos. Entonces, pues justamente por eso yo quería volverme a ir. O sea, yo decía, quiero volverme a ir, quiero estudiar. Pues esta vez no quería volverme a ir como au pair, sino que Sí. quería estudiar. Pues me negaron la visa. Diosito es muy bueno y realmente él sabe por qué, pues porque él Ujú. tiene todo. Entonces, después de que me negaron la visa, yo dije, no, pues voy a seguir estudiando. O sea, si yo quiero eso, voy a estudiar. Me metí a estudiar y en este momento estoy en el 10º semestre de una licenciatura en lenguas extranjeras. Llevo aproximadamente 5 años, digamos que desde que llegué, 2020, trabajando como profe de inglés, porque yo ya tenía una Ujú. técnica en atención a la primera infancia y en el 2021, en el segundo semestre, empecé a hacer la licenciatura en lenguas extranjeras. A partir de eso, bueno, trabajando independiente y hace un año y medio aproximadamente que empecé con mi propia marca que se llama Brain Learn. Y lo que Ujú. hacemos nosotros es que ofrecemos clases de inglés a domicilio, vamos a las casas, trabajamos particularmente con niños, pero también Sí. trabajamos pues con adultos, ¿cierto? Digamos que actualmente me dedico a eso. Soy casada, me casé hace, hace 3 años, en el 2022. Y bueno, también ha sido una experiencia muy linda, muy retadora, porque pues uno crece mucho. Y nada, ahorita ando en eso, trabajando con Brain Learn. En este momento hay 3 profes que trabajan conmigo, estudiando ya mi 10º semestre y pues siendo esposa.
Ay, Dani, excelente, me encanta hacer resumen y creo que tocaste un montón de temas muy llamativos que me gustó también ahí que nos adelantamos en el tiempo un poco. Dentro de lo que hablabas, por ejemplo, con respecto que me encantó y de verdad quisiera que habláramos de eso porque siempre hablamos de la adaptación que se tiene cuando se llega a un nuevo país, pero generalmente no hablamos de la adaptación que tenemos cuando volvemos de ese país. Entonces, bueno, ya nos vamos a adelantar en el tiempo, pero ¿cómo fue ese proceso, por ejemplo, cuando tú volviste? ¿Qué fue lo que más tú dices como que, uy, no, eso sí, definitivamente me costó un montón adaptarme? ¿Cuál fue ese choque que tuviste? Dani, yo creo que, o sea, particularmente yo diría que fueron como dos cosas en especial. Y bueno, la primera fue esa parte de manejar, porque pues antes de yo irme, yo ya manejaba, ¿cierto? Y lo Sí. que decía, o sea, es decir, nosotros si aprendemos a manejar acá en Colombia, pues simplemente aprendemos en las condiciones que tenemos que aprender. Ahora, cuando regresé, literal, Dani, yo tenía miedo de manejar. O sea, yo tenía miedo porque pues allá uno maneja como que uno realmente, o sea, la gente literal te para, o sea, los carros cuando te ven en el sidewalk, Sí, en el en la andén, ajá. cebra, te paran como un metro antes, o sea, porque te ven ahí que tú estás esperando para cruzar, entonces el carro te para como un metro, 2 metros antes de que llegue ahí, o sea, entonces acá. Claro, uno ya ve la comparación, uno dice, wow, o sea, qué locura. Entonces, obviamente tenía mucho susto y pues allá yo manejaba carro, acá Ujú. manejaba moto, entonces era aún Ajá. como más crazy todavía. También, digamos, porque como que se agudizó un poquito más el sentido de ver como las diferencias, como lo diría. Sí, como es que eso suena feo, pero cuando nos llaman tercermundistas y no sé qué, entonces cuando uno ve, digamos, como tantas cosas realmente en desarrollo, en tantas cosas, y llegar acá y ver eso, fue como impactante, Ujú. pero de tristeza, o sea, sentía era como Sí. mucha tristeza, como por qué, como que me parecía era como injusto realmente. Ujú. Cierto, como que mirar esas diferencias a veces. Ay, perdón que mi voz está toda. No, tranquila. Me parece muy teso, Dani, lo que estás hablando, que sobre eso, porque sí, definitivamente hay un impacto como en la calidad de vida, ¿cierto? Uno ve las Exactamente. diferencias en ese aspecto y aunque yo siempre he dicho que cuando viajamos nos volvemos como más patriotas, no sé si te pasó que uno como que Literal, extraña o más sea, el a nivel país. como 200 por 1000. Totalmente. Yo les he contado mucho, Dani, y tú nos cuentas tu experiencia. Uno a veces va como a lugares turísticos y uno escucha a la gente hablar y uno no dice, ay, el paisa, ay, el costeño, ay. No, uno es como al colombiano y como que quiere hablar con esa persona, se quiere acercar, es algo súper extraño lo que sucede. Total. Entonces sé que surge más en nosotros como ese tema del patriotismo. Sin embargo, también cuando vamos a otros países y volvemos como que "Ey, yo quiero que eso se implemente en mi país, yo quiero que mi país tenga esto, quiero que tenga aquello. Entonces te entiendo de verdad al 1000%. Dani, antes de que continuemos por esta línea, me gustaría que rebobináramos y nos cuentes qué fue lo que a ti te impulsó inicialmente para hacer au pair. O sea, ¿por qué tú dijiste, "Ve, quiero vivir este proceso, esta experiencia, este programa"? Bueno, siendo muy honesta, digamos que la iniciativa no surgió por mí, per Ujú. se. O sea, realmente una prima mía me habló, yo en ese momento estaba trabajando en un colegio porque les dije que yo había hecho una técnica en atención a la primera infancia. Ujú. Estaba trabajando en un colegio y ella me dijo, como Dani, ve, ¿por qué no te presentas? Hay un programa, no sé qué, que tú puedes hacer como un intercambio, te vas para Estados Unidos y no sé qué, ta, ta, ta. Realmente, digamos que en ese momento, mis primeras, como mis pensamientos fueron, no es posible, no tengo el dinero, o sea, yo solo sé decir hello. eh, y o sea, es glorioso ver cómo Dios, o sea, se manifiesta en la vida de los que creen en Él, ¿cierto? Y depositan su Ujú. esperanza en Él y su fe en Él, porque pues definitivamente ese fue mi caso. Sí. Y muy teso, parce, porque digamos que esa motivación inicial surgió por mi prima Fernanda, ¿cierto? Ujú. Y luego ya sí fue como bueno, o sea, realmente.
vi como que sí de pronto habían un poquito más de posibilidades y bueno, literalmente la forma en la que yo me fui y todo fue glorioso porque yo no tenía el dinero, entonces una niña me dijo, no, yo te vendo el mío y me permitió pagárselo como a cuotas, como 500.000 pesos Impresionante. mensuales, o sea, literal fue, o sea, fue Dios, porque yo había Sí. estudiado con Pauli. Había tomado como un curso de inglés con ella súper básico, súper corto. Ahí la conocí, intercambiamos números, no sé qué. Y luego me dijo, no, ya no voy, pero te lo puedo vender y súper porque confió en mí total y me dijo como no, yo te lo vendo y tú me lo vas pagando. Y literal fue así, o sea, Mm, se lo pagamos. Entonces digamos que inicialmente sí fue por mi prima y luego fue más como, bueno, o sea, qué chévere poder tener esta experiencia también, pues digamos que acá en Colombia yo ya trabajaba con niños, entonces no era algo como lejano a mí, me gusta, amo trabajar con niños, entonces también fue como, bueno, pues, ¿por qué no? Hagámoslo. Hay una sí. oportunidad chévere también de hacer ese intercambio, de viajar más, de conocer porque pues obviamente digamos que esas son también las motivaciones que rodean digamos, este Inicialmente, sí. deseo au pair está como guiado mucho por eso, por la oportunidad de viajar más fácil, de conocer más, y evidentemente pues es así. Entonces, nada, Total. digamos que eso fue así como que inició este deseo au pair. Y tanto eso como todo se va dando, ¿cierto? Como que, bueno, nace un pensamiento en uno y ya se van abriendo puertas, se van abriendo puertas y definitivamente hasta que se Dani, da la pero literal, experiencia. Ujú, literal, o sea, hay una canción de un rapero que yo amo y él dice, un sueño nunca es un sueño si hacerlo real no tratas. Porque yo recuerdo que ese día yo fui inicialmente a Cultural Care, pero yo me fue con una Upper Care. Entonces, inicialmente fue a Cultural y cuando salí de allá fue como, no, esto y lo otro, pero empecé a trabajar por eso. De hecho, yo ujú. cuando viajé ya tenía todo. Ya había estudiado inglés, pues ya tenía súper básico, así, hello, how are you today, very good. Eh, ya tenía el pase, ya tenía, o sea, literal tenía todos los requisitos. Entonces, cuando hice la entrevista, ya tenía todo. Literal, yo hice la Todo entrevista y viajé. Yo hice la entrevista como en mayo, conseguí la familia, o sea, fue súper rápido súper rápido. y Ya vamos a hablar de eso. programamos y trabajé en octubre y me fui en octubre, o sea, fue como así, boom, 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 ya, porque ya había tenido Ujú. todo, entonces yo empecé a trabajar como lentamente, dije, voy a sacar esto, pues el curso de primeros auxilios, o sea, fui como sacando todo step by step, muy lento, estudiando inglés, o sea, también como súper en película con lo que podía y ya, Dani, o sea, el Señor pues se Dani, encargó de todo. ahí acabas de tocar un tema que me gustaría ahondar en él, y es que a veces creemos como que es suerte, como que iniciaste y de una, uy, familia, no. Pero acabas de decir, yo me preparé, o sea, listo, yo fui, investigué, resulta que no tenía todo lo que necesitaba, pero empecé a trabajar en pro de mi proyecto, que eso es súper valioso. ¿Cuánto tiempo más o menos fue ese tiempo de preparación antes de que tú dijeras, bueno, ya voy a iniciar el proceso oficialmente? Hmm. Dani, yo viajé cuando tenía 23 años. Ok, O sea que más o menos yo empecé el proceso cuando tendría por ahí, no sé, 20 años. O sea, ok. fueron como 3 años, Dani. Ujú. Mientras sacaba el pase, pues porque obviamente no teníamos el Practicabas. dinero, entonces teníamos que recoger el dinero para sacar el pase. Entonces sacamos el pase, obviamente practicar gracias a Dios, pues mi mamá tenía un carrito en ese momento y también tenía pues como la oportunidad de De práctica. practicar. Fue como en una academia como tal de estudiar inglés, yo solo estudié un semestre, o sea, una Ok, uni. Ya sí. todo lo demás, Dani, fue por mi cuenta, o sea, empecé a estudiarlo con cosas que a mí me encanta y pues yo amo las predicaciones, los pastores, entonces digamos que esa fue como mi forma de estudiar el inglés también con la Biblia, me compré una Biblia en inglés, entonces inicialmente fue terrible pues porque la Biblia tiene lenguajes y palabras muy viejas que digamos que actualmente de pronto ya no están, pero parce el Señor. Entonces empecé así a sacar todas las cositas, cuando ya tenía una cosa iba con la otra, el inglés sí pues fue Mm, siempre como, sí, como desde constante. el día uno y ya lo demás sí fue como, bueno, ahora sigue el pase, ahora miremos el curso de primeros auxilios, ahora el curso de natación, ahora miremos esto, ahora miremos y cuando ya Dani todo estaba ya.
empezamos como No, tal el proceso. Eso genial como y aproximadamente tres definitivamente. años. Qué bueno no hablar de ese proceso de adaptación. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, realmente es importante hacer un paréntesis y es que el proceso para Estados Unidos y para Europa es muy diferente. Para Estados Unidos necesitamos unas horas certificadas en cuidado de niños, necesitamos licencia de conducción obligatoriamente, necesitamos certificado de natación, certificado de primeros auxilios, o sea, hay varias cosas. De hecho, tenemos que estar trabajando o estudiando en el momento de ir a solicitar el visado, mientras que para Europa son más flexibles en ese aspecto. No es obligatorio tener licencia de conducción, no tienes que tener certificado de natación, el de primeros auxilios sí es necesario. Y las horas en cuidado de niños no son certificadas, sino que es más una referencia, ¿cierto? Que de hecho las personas que hacen el proceso con Go, nosotros mismos les pasamos la referencia y ya la pueden llenar y bueno, pues entonces, pero ahí vemos las diferencias del proceso, ¿cierto? Para que Ahora, respiren un poquito las niñas que van a ir a Europa. sí, las que están como, no, yo no tengo eso, Ay, no tengo Dios mío, aquello. ¿qué es todo eso? Las que van a ir a Europa ya pueden Sí, respirar sí, un sí, poquito. sí, definitivamente es muy diferente los procesos en ese aspecto. Sientes que, bueno, cuando tú ibas a iniciar el proceso, listo, tu prima te contó, empezaste a investigar, te empezaste a preparar. ¿Qué empezó a surgir en ti? O sea, ¿siempre hubo como esa certeza o también habían de pronto en algún momento dudas o temores que afloraron durante el proceso? Pues Dani, digamos que siempre, o sea, digamos que el temor hace parte como es una emoción de nosotros como seres humanos, pues siempre está. Lo que pasa es que es importante obviamente lidiar con él Ujú, y es muy lindo porque también entender que en el perfecto amor no hay temor, es decir, en el Señor, en Dios. Entonces yo literal decía, Señor, o sea, si es posible, bien, si no, también, pero sí, digamos que en el tiempo para presentar la entrevista hubo mucho temor por mi nivel de inglés, porque yo decía, y apenas no entienda, y cuando me pregunten, y si no sé qué, y si no sé cómo responder, y bla, bla, bla. Sin embargo, como te dije, Dani, yo me preparé, es decir, no es como que, ujú. o sea, el Señor nos ayuda, y evidentemente nosotros trabajamos en pro, no es como que, ay, Señor, ayúdame, yo me quedo en la cama, pues no, o sea, realmente. Sí. Pero sí, Dani, o sea, siempre hay temor, pero o sea, cuando dejamos realmente todo eso en Dios, es diferente, Dani, o sea, se lleva diferente, se maneja diferente, porque tú sabes que estás confiando realmente en quien depende de Dios, de que si viajas y lo haces, porque evidentemente miren que después la visa no me la dieron, aun cuando vieron que yo había hecho todo bien, y la visa de estudiante no Ujú. me la dieron, entonces. Sí hay temor, sin embargo, si tú lo pones en la mano de Dios, puedes lidiar muy, o sea, muy fácil con Él, porque ya sabes que todo está en las manos de Él verdaderamente. Entonces, sí, pero Ah, se lidió con Él. excelente, no, Dani, es muy cierto. Me hiciste acordarte de una analogía que escuché estos días que me gustó muchísimo y era como que, por ejemplo, tú necesitas coger el bus y vas tarde y tú le oras a Dios y le dices como, Dios, necesito coger ese bus. Cuando tú le oras a Dios por el bus, tú no empiezas a caminar más despacio, tú sigues corriendo para alcanzar el bus. Y si llegas y el bus se pasa, pues no era para ti montarte en ese bus, ¿cierto? Entonces me parece muy teso y muy bonito lo que estás diciendo porque es tal cual, como bueno, estos son mis proyectos, eso es lo que yo quiero lograr, lo coloco delante de ti. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, como prepararme, estudiar el idioma e informarme, ir a reuniones, escuchar qué dicen acá, qué dicen allá, y ya en las manos tuyas está mi proceso. Entonces me fascina Totalmente. que eso que estabas contando. Listo, Ani, entonces empiezas todo tu proceso. Cuando tú viajas, bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia de las entrevistas. Tú nos dices que el proceso fue súper rápido, cómo se dio, por qué decidiste decirle, por ejemplo, que sí a esa familia. Dani, yo realmente solo tuve una entrevista. Ok, sí, me acuerdo. O sea, fue súper loco porque, o sea, hicimos match como que literally right away. O sea, Dani, paréntesis, ¿recomiendas a las personas que van a hacer su proceso que se vayan con la primera familia? Dani, no. O sea, yo creería que es bueno, pero no muchas opciones. O sea, Ujú, científicamente está comprobado que, que si hay muchas opciones se genera mucha más confusión y de todo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Tres familias. Enough. O sea, realmente, ¿por qué? Porque también te permite tener mucha más claridad. O sea, el ujú, dato científico es porque lo leí hace poco en un artículo donde hacían pues como una prueba.
era con niños particularmente. Cuando tú les das muchas opciones, ellos ya luego no saben qué elegir y es, "Ah, mamá, no, entonces, mi amor, tengo estas tres cositas". Y digamos que eso también aplica para los adultos, ¿cierto? Si hay muchas opciones, luego nos convertimos, se vuelve más difícil elegir, sea una ropa, un vestido, lo que sea. Entonces, ¿qué recomiendo? Que de pronto sean tres familias, no más de tres familias, realmente es suficiente. Aunque si tú haces un match que tú sientes como yo lo sentí, o sea, yo sentí que fue un match con Eso, las cuéntanos. niñas, que fue match con Mike, con Brandy, y fue como, o sea, así súper nice, y yo dije, no, pues, ¿para qué más? O sea, ya, pues, ¿Qué fue lo que más te gustó de ellos en las entrevistas? ¿Qué te hizo decir como que, uy, conectamos de una? que ella fue súper understanding, o sea, fue tan comprensiva que yo sentí como, digamos que ella me mostró mucho, bueno, digamos que hubo varias cosas con las que yo me relacioné con ella. La primera es que ella me dijo que ella, de hecho, estaba necesitando una au pair porque iba a iniciar a estudiar, o sea, y Ujú. tenía como, no sé, como 39 años. Entonces eso fue como, wow, genial, fue súper inspirador porque yo decía, o sea, qué linda que ella quiera estudiar estando tan adulta, ¿cierto? Pues porque aquí en Colombia que le quieren meter a uno que ya a Sí. los 22 años sea pues magíster y yo no hay que. Entonces muy teso porque eso me pareció súper lindo. Entonces digamos como que empecé a ver varias cosas. Entonces una fue eso, que ella me dijo que ella actualmente trabajaba todavía como nani, pues que ya iba a terminar su trabajo como nani y que iba pues a continuar como sus estudios y que por eso pues necesitaba una au pair. Entonces digamos que esa parte yo sentí como que bien, o sea, realmente ella va a poder entenderme un poquito más el proceso y realmente fue así porque los primeros días, muchachos, uno comete unas barrabasadas que era para, Sí. mejor dicho. Entonces, digamos que eso fue Dani. Mike estaba un poquito callado, sin embargo, se veía muy bien. Mike trabajaba con la parte de la salud, entonces también me gustaba mucho que, que trabajaban con las personas. Entonces, digamos que esto para mí ha sido muy importante y pues por eso también yo elegí ser docente, porque pues me gusta Ujú. el trabajo con la gente. Entonces, como que esos factores fueron muy bien. También que eran dos niñas, nada más. Yo decía, súper bien, pues porque ya más de ahí sí me parecería, oh my God. Y que las niñas también fueron como cute, pues como lindas en la Ujú. entrevista. Tiernas. Me Mm. gustó mucho que tenían animalitos, que tenían pues como gallinas, perritos, gatos. Entonces fue como que también fue chévere ver toda esta parte humana, Dani. Yo creo que lo que más yo consideré fue eso, como esas características que hacían match también un poquito Ujú. con mi personalidad. Total. Eso fue lo que me hizo como elegir de una que no necesité ni que era otra entrevista con nadie más. Sino con ellos. Y ahí tocas un punto, Dani, que me parece muy valioso y es el tema de que definitivamente es como esa compatibilidad que sentimos con las personas. Yo siempre les hablo del caso de una niña que conocí cuando fui a Oper, que ella pues le encanta comer carne y se fue con una familia hindú vegetariana. Entonces imagínate cómo fue ese proceso para ella. Entonces, lo que dice Dani, a mí me gustan los animales, pues la familia tiene animales, siento que conectamos, me gusta el trabajo con las personas, ellos trabajan con personas, siento que conectamos, entonces es muy importante y como desde ya saber, para mí, qué cosas pueden ser negociables y qué cosas no son negociables, eso es Ujú. fundamental. Entonces, bueno, ahorita nos hablas de que uno al inicio comete muchas barradas y de hecho, antes, pues, de ese, yo grabé un podcast donde Angie... me entrevistaba y les estaba contando lo que me pasó la primera semana, bueno, muchas cosas que si no lo han escuchado, pues los invito a que vayan y lo vean. Cuéntame a ti qué te pasó, cómo fueron esas primeras semanas de adaptación con la familia. Dani, pues evidentemente eso siempre es muy incómodo, o sea, porque pues no estás en tu casa, realmente pues es tu lugar de trabajo. O sea, yo nunca lo vi Ujú. así, aunque ellos fueron súper nice, Dani. Siempre había algo como que nos distanciaba, es decir, Sí. tú eres nuestro pair y ellos eran de verdad súper lindos, trataban de invitarme con ellos a cosas. No sé si de pronto era por los
por el mindset que tenía en ese momento, porque también creo que ahorita podría ser Por la diferente. mentalidad. Ajá. Exacto, o sea, la forma de pensar en ese momento, Es. que creo que tal vez ponía como esa barrera y podría ser yo misma la que también lo ponía, ¿cierto? Entonces, digamos que esos primeros días fueron un poquito como, y ella estuvo, Brandy, estuvo un mes larguito conmigo en ese proceso, mostrándome con las niñas, mostrándome todo. La primera barra basada fue que las niñas querían que yo les hiciera arroz con leche, o sea, les encantó, entonces querían que yo les volviera a hacer arroz con leche. Había una tienda literalmente a una cuadra de la casa. Y digamos que acá en Colombia es supremamente normal, Normal. pues que vos dejes al niño un momentico, vaya a la tienda rápido y vuelve. Porque pues ellas ya estaban grandes, o sea, Cira tenía 3 años y medio, casi 4, y Emi tenía 5 años. Y estaban viendo televisión. Entonces me dice, Dani, sí, haznos arroz con leche, no sé qué. Entonces yo les dije como, ok, espérenme acá viendo televisión. Y yo fui literal como flash y compré el arroz con leche y les hice. Muchachas, por Dios bendito, y muchachos, los que sea que estén escuchando este podcast, o sea, horrible porque eso fue, o sea, eso para ellos fue como, wow, o sea, ¿Cómo se enteró la familia? porque las niñas le contaron. Mm. Y no creo que haya sido como intencional, es decir, no No. sé si de pronto los papás le hayan preguntado qué tal tu día, no sé qué, y de pronto las niñas como, sí, Dani nos hizo arroz con leche, ya fue, y no sé qué a la tienda, y como, sí, sí, los dejo, no, no sé, whatever. Y, ay, no, fue tan incómodo, pues porque fue súper reciente, entonces yo estaba apenas adaptándome y yo recuerdo que yo estaba en la mesa con ellos y ellos mirándome como, o sea, ¿por qué hiciste eso? Ujú. Y yo le dije como, realmente, digamos que in my country está bien, en mi país, digamos que no es como un big deal, pero lo que ustedes decían está bien. O sea, literal en ese momento, porque me dijeron como vamos a llamar a la agencia para que hagan como un proceso o algo. Y yo les Sí. dije, o sea, literal mis palabras con ese poco inglés que yo tenía, primero que todo, Sí. fue como... You are right and I'm wrong. O sea, literal fue lo Ujú. único que yo les dije, como ustedes están en lo correcto, yo estoy en lo incorrecto, pues porque para ellos fue como, wow. Entonces también trataba de entender esas diferencias culturales que en ese momento Claro. tampoco fue fácil para mí porque yo decía, qué ridículos. O sea, pues, Ujú. cierto, con mis sobrinitos porque yo lo hacía también, pero, o sea, estamos en dos culturas completamente diferentes. Exacto. Ujú. Y digamos que esa fue como la más grande. Y la otra fue que se me perdió a una de las niñas en el zoológico, muchachas, en el Oh zoológico. my God. Mejor dicho. O sea, había un poco de gente, ese zoológico enorme, y estábamos juntas, o sea, estábamos ahí. La mamá le hizo una investigación así exhausta, qué estaba haciendo Dani, dónde estaba Dani, y menos mal, pues Emi era la más grande, muchachas, que era divina, pero era, o sea, les digo. Y le dijo, no, o sea, Dani estaba con nosotros, o sea, Dani estaba ahí. Y fue que yo les dije, muchachas, vamos a mirar este tiger, no sé, whatever. Y resulta que, eh, pues fuimos, nos acercamos como a la vitrina que había, fuimos a ver el tigre, no sé qué. Y yo, mira, no sé qué. Y cuando de un momento a otro no estaba Cira. Dios. Muchachas, o sea, ustedes, muchachos, ustedes no se imaginan lo que yo sentí, o sea. Y yo empecé con Emi a gritar como loca, tira, tira, o sea, a llamarla en todo el zoológico y fue la gente como obviamente mirando y yo como que tira, se me perdió, no sé qué. Cuando por allá ella como que se vio también perdida y como nosotros estábamos corriendo buscándola y la gente también la encontramos. Y eso fue, o sea, literal, Dani fue como, El alma al wow. cuerpo. Mm. Sí, y luego pues ya tener que contarle a Brandy y ya como que poner en tela de juicio también como tu trabajo, porque siempre están como, ¿y tú qué estabas haciendo? ¿Y dónde estabas tú? Y no sé qué, y es como que fue madre, o sea, estoy en un zoológico con dos niñas, ¿qué voy a estar haciendo? O sea, tengo que estar ahí con ellas, o sea, Ujú. full.
Entonces eso ya luego fue mera investigación, mera cosa, pero ay, terrible. Digamos que esas dos fueron como las más grandes así, porque las demás, Yo, bueno, pero sí, esas dos son fueron como pasar. las más. Dani, sí es que suceden muchas cosas que por eso yo también pienso que de verdad uno debería irse con mejores herramientas. Yo no sé si a ti te pasó, pero personalmente yo sentí que en mi proceso yo no tuve como un aterrizaje, como le llamamos nosotros, que es como, bueno, mira, este es el proceso, estas son las expectativas, tú llegas a trabajar, vas a construir una relación con la familia, sino que todo el tiempo era como vas a ir a ser la hermana mayor, vas a ir a ser la hermana mayor, X o Y, y uno se va con esas expectativas súper voladas. Entonces al inicio realmente ese proceso y las pocas herramientas que uno se lleva es como que hago mano de lo poco que sé, de lo que he recibido durante mi vida para poder vivirlo, pero qué bueno uno poder haber tenido como una preparación previa en este proceso. ¿Qué te hubiera gustado a ti saber que lo descubriste de pronto luego viviendo allá, pero que te hubiera gustado saber antes de haber viajado? Yo creo que inicialmente, Dani, me gustaría mucho tener claridad de las diferencias culturales. Ujú, ¿Por qué? Porque eso me ayudaría también como a no tomarme nada muy personal, sino a ver lo que realmente es algo que hace parte de su cultura, de cómo viven, de cómo piensan, de cómo todo. Entonces creo que me hubiera gustado tener un poquito más de claridad respecto a eso, porque claro, digamos que en la agencia donde yo, con la que hice, era también el mismo discurso, vas a ser la hermana mayor y vas a viajar con ellos y todo lo pintan así, Dani, como, wow. color de rosa. Ujú, Y pues alguien, o sea, una jovencita de 22 años, 23 años, ¿cómo no va a querer eso para su vida? ¿Sí me va a entender? Cuando se lo pintan desde esa manera. Entonces yo creo que sería muy bueno tener como uno claridad de que realmente es un trabajo, o sea, de que los papás van a estar trabajando y tú vas a estar trabajando. O sea, para eso te necesitan a ti y para eso te contrataron a ti, pero lo puedo hacer súper bien y lo puedo hacer tan bien que ellos quieran repetir contigo el próximo año y quedarse contigo, ¿cierto? O sea, como que no digan a esta es una au pair más, no, esta es la au ujú, pair, porque tú lo exacto. puedes hacer muy bien. Ujú, Entonces me gustaría mucho eso y digamos, Dani, que, o sea, nadie te habla también de los procesos de ansiedad, de depresión y de cosas que tú puedes vivir estando allá. Entonces, digamos que en ese sentido también me hubiera gustado mucho que me hubieran como al menos dado como un pincelazo de eso, ¿cierto? Como es muy probable que vayas a experimentar ansiedad, depresión tal vez, el invierno, las temperaturas, el ujú, cambio, o sea, todo. Entonces creo que eso hubiese sido como maravilloso porque de hecho por eso todo lo que hacemos antes de llegar a algo se llama preparación, porque lo que estás ujú, haciendo con tu cerebro es prepararlo. Entonces, cuando ya hay algo que está preparado, pues no nos toma tan de sorpresa, sino que al claro. menos estamos conscientes de eso y de que también era una posibilidad y podemos tomarlo y percibirlo y no estar de pronto como en alerta, pero sí estando consciente de que probablemente lo experimente. Mi experiencia fue genial y Ujú. experimenté también lo que mencioné anteriormente, pero fue genial porque la familia fue súper linda, fueron respetuosos siempre, fueron súper amables, o sea, fueron súper bien. Entonces, digamos que gracias a Dios hubo también como un balance en ese sentido. Pero eso sería Dani, básicamente. No, me encanta lo que nos estás diciendo. ¿En qué momentos durante tu proceso sientes de pronto que experimentaste como temas de ansiedad o de depresión? Que paréntesis, Dani, mientras piensas ahí, me parece muy importante que las personas que nos están escuchando sepan que muchas veces, o sea, la depresión se puede presentar por diferentes circunstancias y como escucharon ahorita, Dani nos estaba diciendo, por ejemplo, del tema de los climas. Cuando estamos llegando al invierno, las horas de sol se merman, mermamos nuestra ingesta en el cuerpo de vitamina D, entonces podemos sentir depresión. Entonces, definitivamente es como evaluar cuál es la razón y la motivación, que eso es algo que pues hacemos mucho nosotros. De hecho, yo te cuento, Dani, las niñas cuando viajan con Go 360 cuando están viviendo en el otro país, tienen acceso a sesiones psicológicas post viaje, precisamente para ayudar en estos temas. Pero cuéntanos tú cómo, Maravilloso. cuando lo viviste, cómo fue ese proceso.
Yo, justamente eso, Dani, lo que mencionaste, pues porque realmente lo que hace el sol y por eso digamos que, claro, hay más ingesta de vitamina, de vitamina D, entonces obviamente eso nos da más energía, nos sentimos más contentos y pues evidentemente cuando hay más sol queremos hacer más actividades, salir, ir a no sé qué, ir a no sé cuál, ir a ta, ta, ta. Y es muy bueno que lo menciones también desde esa parte como científica y biológica, pues porque también es bueno tener en cuenta que no es porque soy depresiva y estoy viviendo no sé qué, sino porque hay contextos externos a mí también que están influyendo en que yo me sienta de X o Y manera. Entonces, digamos que ya pensándolo, yo creo que en los momentos en los que sentí depresión particularmente fue todo el invierno. Ok. ¿Por qué? Porque tenía que estar muy encerrada, porque casi no quería salir afuera, porque por el frío. No conocía muchas personas, realmente yo no conocí mucha gente. Los planes de pronto fue un poco complicado conocer mucha gente porque habían planes como de niñas au pairs, pero algunas tenían una mentalidad muy diferente a lo que yo quería. Entonces hacer Sí, match, porque digamos, unas de pronto querían solo farrear y conocer manes y no sé qué. Y digamos que mi mentalidad de pronto no era por ahí, entonces cuando me invitaban a grupos de au pairs, yo me sentía como, cierto. fuera de lugar. Ajá. Exacto, sí hice como tres amiguitas, fueron pues súper bien, pero vivían un poco lejos de mí, entonces casi no nos veíamos, entonces digamos que esa parte de depresión fue particularmente por eso y digamos que también sientes esa parte de como de homesick, de extrañar, Ujú. digamos, tus rutinas, de ir a la iglesia, de extrañar pues también como tu país. Tu núcleo. Exacto, entonces digamos que esa es la parte, digamos, por la parte de depresión, si podríamos llamarlo, porque no creo como que yo haya vivido así algo muy Sí. intenso de depresión, no. La ansiedad sí fue, o sea, digamos, algo súper loco, porque la empecé a vivir mucho desde que decidía si quedarme o irme. Ujú, Entonces, digamos que esos meses fueron terribles. Y fueron terribles particularmente porque digamos que hay algo bueno en querer trabajar y ahorrar, y de hecho yo tuve la oportunidad de viajar y de ahorrar, y luego ahorré mucho y me fui para Europa, y bueno, estuve por allá como 3 meses, no sé qué, y digamos que eso es muy positivo. Pero hay que tener cuidado también con eso, o sea, hay que tener cuidado porque la ansiedad de pronto de pensar de que quieres trabajar más y tener más y si me quedo y si no, y si me quedo entonces voy a poder ahorrar más y voy a tener más y si me voy entonces no voy a poder y no voy a tener, no, o sea, no es bueno, no es positivo. ujú. Yo creo que esos pensamientos deben ser cancelados, pum, de una, o sea, el presente, hay una canción de Julieta Venegas que amo y es muy linda y ella dice, el presente es lo único que tengo, el presente es lo único que queda. Entonces, claro, yo creo que no debemos dejar nuestra vida en manos del futuro, como hacia la Ujú. deriva, porque sí es bueno trabajar por él y ahorrar y Claro, todo. proyectarse. Claro, total, pero viviendo mi presente también y las realidades que tengo ahora. Entonces, digamos que esa ansiedad la experimenté mucho pensando en eso, y entonces si me voy, si no, y si no, no, no. Y muchachas, fue horrible, o sea, fue tan horrible que, o sea, se me hinchó una vena acá por varios días en el cerebro, así literal, me dolía la cabeza, me levantaba con ataques de ansiedad porque el corazón era pum, 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 pum. O sea, esos últimos Qué días, yo no sé, loco. Dani, si tú recuerdas que yo te Sí, yo me conté. acuerdo que no. Y parce, me despertaba así como, y hasta ese momento yo no sabía que era ansiedad. Es muy lindo también que ahorita, digamos que esos temas de la ansiedad y la depresión, digamos que ya tiene un poco más de cuidado y digamos que estamos más alertas, hay muchos recursos que nos ayudan, pero hasta ese momento yo de verdad no sabía nada, entonces tampoco sabía identificar qué me estaba pasando. Entonces yo decía, Señor, Ay, ¿qué es lo que siento? ¿Qué me está pasando? Y empecé a buscar como por qué me levanto en las noches con el corazón así, ¿por qué? No sé qué, cuando es que estás teniendo ataques de ansiedad. Y yo, what the?
Literal, yo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo así? Ujú. Y pues obviamente ya empecé como a ver predicaciones respecto a la ansiedad, porque nos sentimos ansiosos, porque la ansiedad siempre surge como del futuro, de De querer controlar, pensamientos futuros. y de querer controlar todo. Entonces estamos pensando siempre como en algo que ni siquiera tenemos ahora y estamos... Entonces yo creo que es muy importante también eso, o sea, vive el presente considerando sabiamente lo que puedes hacer, porque es supremamente importante ahorrar y es supremamente también, pues, poder planearse. De hecho, aquí tengo mi calendario enfrente mío con cosas que ya he planeado para hacer, pero pues sabiamente, ¿cierto? También considerando que el tiempo es del Señor, que o sea, que realmente no sabemos si nosotros mañana, de hecho, nos vamos a despertar. Entonces, también entender eso cuando empezaba como Dani, o sea, tranquila. O sea, porque estás pensando que si te quedas, que si no te quedas, que si tal. O sea, decide hoy con base en lo que puedes hacer, mira las consideraciones, considera y decide y ya. Ujú. Entonces, digamos que esos fueron los momentos en los que como que yo pude identificar más que sentir realmente como la ansiedad y la depresión. Y bueno, ojalá los que escuchen este podcast, cuando tengan episodios así, pues lo recuerden y les Ujú. pueda también como ayudar un poquito. Servir. Muchas gracias, Dani, también por tu honestidad y sinceridad al abrirnos tu corazón. Ya nos contaste como cosas que pasaron al inicio, imagínate lo del zoológico, o sea, todo eso, ya nos contaste cosas más internas que estaban sucediendo ya de pronto cuando estaba llegando como esa fecha de tomar una determinación. ¿Qué consideras tú que fue lo más retador y como lo más ganador, podríamos decirlo, como lo mejor de la experiencia en general? Lo más retador. Bueno, esa pregunta me parece tricky porque yo siento como que de pronto lo retador sería como adaptarse bien, full, por lo que te digo, yo creo que hasta el final yo realmente no, y vuelvo y lo digo, o sea, por el por la mentalidad que tenía de pronto en ese momento. Entonces es muy importante que construyamos una personalidad fuerte, o sea, porque yo siento que personalmente, ahorita que soy profe de inglés y que les enseño a los adultos eso, porque lo primero que necesitamos construir es confianza en cuando hablamos Ujú. en inglés, cuando nos integramos, independientemente de que tengas el acento del acento del acento, o sea, eso hace parte de tu identidad y ámalo y abrázalo y quiérelo. Ujú. Entonces siento que tal vez en ese momento tenía una mentalidad que me hacía sentir como Sí, inferior. como menos. Ujú. Exacto. Y yo creo que eso no es bueno, no es positivo. Tampoco es positivo que llegues allá sintiéndote como es que el latino y el no sé qué, porque eso es ridículo. O sea, pues, y uno ve también mucha gente así. No, o sea, simplemente estás en el lugar que estás, o sea, tú eres un ser humano que tiene los mismos derechos, hablando pues en términos humanos, tú tienes los mismos derechos que un gringo, que un europeo, que un no sé qué, o sea, entonces verlo también desde esa posición y no sobre todo desde esa diferencia de clases sociales, de pronto porque ellos sí Ujú. tienen, porque ellos no tienen, no, o sea, creo que eso fue un reto también y qué rico haber tenido la mentalidad que tengo ahora porque siento que hubiera disfrutado muchas cosas más, Sí. ¿cierto? O sea, realmente, pero bueno, el Sabrá, Señor porque también antes sabe. eso nos formó, eso nos ayudó a construir la Exacto. persona que somos Y ahí ahora. voy a lo ganador. ¿Qué ha sido Ujú. lo ganador? Todo lo que aprendí en esa experiencia. Respecto a los niños, porque también fue maravilloso ver como el trato que ellos tenían con los niños acá en Colombia, por lo menos en el contexto que yo me crié. La forma en la que se ve a los niños es como alguien que no tiene voz. Es decir, yo Ujú. decido por ti absolutamente todo el tiempo, todo 100, o sea, literal. Entonces, ver a los niños, ver que ellos tienen voz, ver que ellos tienen un lugar que realmente es un mini adulto que necesita obviamente nuestra guía porque su cerebro no está completamente Sí. desarrollado y por todo lo que ya sabemos. Sin embargo, es una persona que también siente, que también en algunos aspectos puede elegir, otras veces tú vas a elegir por él, muchas veces vas a elegir tú por él, pero también como darles el chance. Yo siento que eso fue súper ganador para mí, o sea, fue como que nota poder ver eso, poder ver la rutina
rutinas que tenían como familia que amo y quiero implementar con mis hijos. O sea, Ajá. ojalá el Señor me permita, pues. Pero digamos que tenían rutinas muy chéveres, por lo menos las niñas que yo cuidaba y también yo trabajé Sí. con otras dos familias. Ok. Entonces pude ver, o sea, como había una familia que era afroamericana que trabajaba para ellos. Sí. Había un poquito de diferencia porque, por ejemplo, Brandy y Mike eran solo time out, de mandarlos Tiempo fuera. Ajá. exacto, Sí. de mandarlos como a la habitación y necesitas descanso. Digamos, con Gina, la afroamericana, era más como de que necesitas unas palmadas. O sea, como que también pude ver la Ok. diferencia y fue muy cool porque fue muy chévere. Y con los otros, ellos también eran pues muy hippies y muy americanos, no afroamericanos negros, sino pues blancos. También eran muy parecidos a los con los que yo trabajaba, ¿cierto? Entonces era Sí. como, hey, necesitas time out, descansar. Pero Dani, o sea, para mí fue súper ganador eso, o sea, poder, digamos, ver esas rutinas de la cultura que tenían, leer, Ujú. levantarse por la mañana, por ejemplo, se iban siempre, digamos, como juntos, llegaba la tarde y tenían espacios para colorear juntos, para cantar, para escucharse. En la comida era súper hermoso, Dani, porque primero tenía una rutina muy establecida, entonces, digamos, a las 6:30 ya estábamos sentados todos en el comedor comiendo, porque Ujú. a las 7:30 ya las niñas tenían que estar en la cama, no dormidas, pero ya tenían que estar con todo su proceso de en pijamadas, cepillarse los Ujú. dientes, ya luego se les leía un cuento, entonces digamos que ver todo eso, Dani, fue súper ganador para mí porque Sí. lo tomé full. Am, y Dani, personalmente, pues todo lo que creces, obviamente, de la mano de Dios, todos los contextos nos ayudan para crecer muchísimo, o sea, Sí. demasiado. Entonces, digamos que eso sería como lo ganador también. Dani, hablando de eso de las rutinas, ¿cómo era un día normal contigo y con las niñas? ¿A qué hora se levantabas? Qué les tenías que hacer? Yo, perdón, me levantaba a las 7 de la mañana. Me levantaba mientras yo iba a despertar las niñas, porque ellas se despertaban con los papás, pero a veces los papás se iban antes. Entonces, mientras yo las despertaba a las 7:30, mientras eso yo montaba, digamos, el desayuno. Normalmente siempre comían avena, pues Ujú. oatmeal o pancakes, que eran pues como muy Ujú. fáciles, porque eso también es como de la rutina. Yo a Sí. veces trataba como de cambiarle, pero trataba como de dejar como todo en la cocina listo. Iba, las despertaba, ellas no se bañaban siempre, Ujú. que eso también fue para mí como, ¿qué? Un shock. ¿Cómo Sí. así? O sea, pero luego pues uno entiende también por qué, bueno, no sé, el frío, las condiciones de que obviamente siempre las limpiaban en la noche, se bañaban como cada 2 o 3 días. Entonces digamos Ujú. que me levantaba. Iba, hola amor, vamos a desayunar. Ellas se levantaban, iban, desayunaban, luego yo iba, pues como las vestía, porque lo que les digo, no había que bañarlas. Cuando se bañaban era en la tarde con los papás, tipo 5 de la tarde, 6. Entonces iba, las peinaba, y ya luego nos íbamos para el colegio. Una estudiaba hasta las 3 y otra hasta mediodía. Ujú. Entonces yo me devolvía para la casa. Lamento no haber aprovechado más el tiempo en ese momento porque qué rico, Ya muchachas, si sé. pueden hacerlo, háganlo. Mm. Voluntariados en un colegio, no sé, o sea, para que aprendan más. Entonces, esos espacios libres o vayan al gimnasio o hagan algo, no sé, como también para ustedes. Pero pues yo perdí ese tiempo, por decirlo así, ¿cierto? Me No, devolvía yo para la también, tranquila. casa, sí, o sea, me devolvía para la casa, no hacía mucho. Luego ya a las 12 tenía que ir a recoger a Cira, volvíamos a la casa, le daba el almuerzo a Cira, nos quedábamos jugando un ratito, siempre, pues porque obviamente no se permitía ver televisión ni nada, o sea, los papás no lo permitían, entonces digamos, nos quedábamos jugando, mirábamos un rompecabezas o jugábamos algo, luego ya como a las 2:30. Yo casi no utilizaba el carro y los papás eran como, utilízalo, no sé qué, pero obviamente me permitían usar el carro para las cosas de ellos. Para mí casi Ujú. no. No.
Entonces, yo prefería irme caminando, pues justamente porque podía caminar, porque, Claro. ay, sí, como que yo No, decía, y no, también tener en cuenta, Dani, las distancias. Por ejemplo, así donde era yo cerca. vivía, no me daba para irme caminando. O sea, Ah, sí o no, sí sí, tenía claro. que ir en el carro. Entonces, ahí como que se tiene en cuenta eso. Total, entonces no, o sea, el colegio donde estudiaba Emi sí era muy cerca. Ujú, O sea, de hecho, caminando eran como 15 minutos. Entonces nos íbamos caminando Tira y yo por Emi. A veces Tira era muy perezosa, entonces la llevaba en el cochecito, íbamos por Emi. Ya luego otra vez regresábamos a la casa, les daba un snack o algo porque ellas siempre comían como un alguito. Y ese resto de tiempo que nos quedaba también igual era jugando. O sea, realmente ujú, las niñas nunca tenían realmente pues como espacio, o sea, ellas sí tenían espacios de pronto con los papás para ver televisión, para estar en la tablet o algo así, pero mientras estuviera conmigo era como que cero, prohibido total. ujú, Entonces ujú. nos poníamos a jugar y ya Dani a las 5 de la tarde ya llegaba Mike, máximo pues como 5:30 y ya yo era free. Ujú. Y ya, ¿Te y tocaba esa era mi cocinar para rutina. los papás o no? O alguna vez dice, pues, o sea, era Sí, como algo regular que yo hicieras. lo Sí. hacía, realmente pues ellos nunca lo pedían, pero yo sí lo hacía, pues yo decía como, pues, ¿por qué no hacerlo? Si mientras las niñas jugaban a veces, entonces yo iba cocinando mientras ellas dos jugaban. Am, no era de siempre, pero sí digamos que de pronto en la semana ya nos íbamos turnando, pues como de Ok. pronto ya Mike lo hacía una vez, luego Brandy, luego yo lo hacía, entonces sí, claro, para ellos sí cociné muchas veces. De hecho, Mike amaba la sopa de pescado que yo le hacía. O sea, me decía, es que el plátano, me decía, es que Dani, yo creo que este es my favorite thing ever. Porque como yo Mira, le echaba plátano verde a la sopa, sí. entonces él era como, wow, esto está delicioso. Me Me encanta. Y encanta. mira, Dani, que algo de lo que tú estás mencionando es que nosotros también muchas veces como au pair educamos a nuestra host family. Entonces, nosotras hablamos mucho de que nosotros como latinos somos de una cultura súper ayudadora. O sea, todo el tiempo somos pensando, "Ah, si lo puedo hacer, ¿por qué no?" ¿Cierto? Entonces, también es muy importante nosotros saber que lo que yo esté dispuesta a hacer y haga desde el inicio es lo que ellos van a tomar como lo que yo ya voy a estar dedicada a hacer también. Ujú, Entonces, hablamos de eso porque, mira, ya ustedes indirectamente, de pronto sin nunca sentarse hablar de como que listo, hoy cocinas tú, hoy tú, se fueron como que, ah, bueno, ya indirectamente sabían cuál era la rutina. Entonces nosotros educamos muchísimo a nuestras host families y qué bueno eso que nos lo estás compartiendo. ujú. Dani, ¿cuál crees que, o sea, cómo era Daniela antes de irse y la Daniela después de? Nosotros siempre hablamos de que ser au pair es un proceso de transformación y lo hemos venido hablando durante todo el podcast, cómo el hecho de haber vivido esta experiencia nos ha ayudado a apreciar mucho más otras cosas, ha cambiado nuestra mentalidad, pero ¿qué diferencias notables viste en tú y has visto en ti, perdón, durante todo el proceso? Dani, esas preguntas son realmente pues como muy reflexivas y requieren como mucho análisis, por decirlo así. Pero, ¿qué podría decir? O sea, algo que cambió evidentemente en mí es, digamos, como el amor por Colombia. Ujú, O sea, digamos que eso puede ser algo externo, pero también interno, porque es desde claro. mi visión, desde cómo lo veo. Entonces también digamos que aprendí mucho a amar, o sea, mis raíces, de dónde pertenezco, porque a la final fue el Señor también que decidió que yo naciera acá en Colombia. Entonces, digamos que eso me ayudó mucho también a apreciar y amar muchas cosas de acá, de Colombia. Digamos que la Dani de antes y la Dani de después de pronto no tenía una perspectiva tan clara de las diferencias culturales que hay, ¿cierto? Ujú, Y que en la diversidad realmente hay algo muy lindo siempre y cuando se respete todo lo que es humano, ¿cierto? O sea, las diferencias culturales es muy lindo cuando yo te muestro lo que yo como, lo que tú comes, cómo vivimos acá, cuáles son nuestras rutinas, nuestras no sé qué, qué sí haríamos, qué no. Y pues obviamente es el respeto porque es fundamental, o sea, es fundamental entender que
que donde crecemos nos pule, nos forma y pues, o sea, no somos culpables por eso, ¿cierto? Entonces Ujú. creo que eso también es otra cosa que no, evidentemente, pues no había antes porque no había tenido la oportunidad de viajar. Claro. Ujú. Mm, y Dani, pues internamente, como crecer un poquito en cuanto a la confianza, lo que te digo, eso también creo que se lo debo mucho a la universidad, pero ahorita que lo analizo realmente viene desde allá, porque Ujú. haber tenido esa oportunidad me permite también reconocerme a mí mismo y decir como que, pues pucha, o sea, no soy menos, no soy más, o sea, soy una persona, un ser humano que tiene estos derechos, que tiene tal, y me valoro y me aprecio, ¿cierto? Ujú. Y me siento también feliz por eso, agradecida por eso, y no me veo como desde una posición, digamos, como fea, ¿cierto? Entonces, digamos que Sí. eso también lo gané, Ujú. porque se logró después. Ujú. Cierto, pero Empezó básicamente, esa Dani, sería eso. construcción. Sí, Ajá. total, fue allá. Mm. Entonces, estar aware, o sea, realmente estar conscientes nos ayuda mucho, o sea, no ver esto nada más como un paseo ni nada, sino como realmente un proceso en el que voy a aprender mucho, o sea, en el que puedo aprender mucho como persona, como ser humano, lo que les digo, las rutinas con las niñas, ay, qué cool, me gusta esto, me gustaría implementarlo. Ujú. Otras cosas no, respecto a la disciplina, sí creía que a veces era absurdo y yo decía, o sea, qué ridículo es, o sea, yo cómo voy a permitir que un culicagado X, cierto, o sea, de pronto tan excesivamente grosero, era como, hey, no way, pero digamos que la mayoría de las cosas fueron muy positivas, entonces, digamos que básicamente eso sería Dani. Nani, y mira que, bueno, de pronto no sé si lo has visto así de esa forma o no, pero ahorita en todo lo que estamos hablando, otra cosa que yo noto es que vivir esa experiencia también reafirmó tu propósito. Habías hecho una técnica, habías trabajado, viste que te gustaban los niños, pero no te habías tampoco decidido como dar un siguiente paso y lo quiero llevar a otro nivel y quiero hacer eso y quiero hacer lo otro. Y después de vivir la experiencia, notar, porque no todo el mundo, Dani, que tiene esa pasión por los niños, ese amor por ellos va a notar las cosas que tal vez tú notabas. Nos fijaremos de pronto en otras cosas y obvio, para uno vivir esa experiencia tienen que Total. gustarle amar los niños, pero es diferente cuando mi propósito va todo relacionado con ellos y quiero definitivamente enseñarles, quiero que crezcan. Entonces, qué bonito que esta experiencia también reafirmó ese propósito en ti, como que te motivó a seguir estudiando, ya hacer una carrera profesional, a tener tu propia empresa porque vas en ese proceso. Entonces, definitivamente, Dani, qué bonito todo lo que la experiencia hace en nosotros y esas bases que sienta. Si tú pudieras volver a pasado, ¿volverías a vivir la experiencia poder? Sí, o sea, 100% Dani. Ujú. De hecho, creo que me hubiera quedado el otro año. Sí. Sí, Ujú. también por términos económicos, siendo realista. Ajá, O sea, sí, yo claro. quería mucho ahorrar y pues lo hice, muchachos y muchachas. Pero pues sí también y de pronto haber conocido otros lugares que se quedaron ahí como en la lista. Sí. Ujú. Y Sí, eso tal que entre vez paréntesis, Dani, pues si les cuento a todos, nosotras nos hicimos un super viaje que ha sido de mero mis viaje. favoritos de la vida. Nos hicimos un road trip, pero impresionante, solamente las dos comiendo sándwich en el camino. O sea, pasaron un montón de Nos cosas súper reímos geniales. demasiado, fuimos Sí. literal, fuimos a Las Vegas, fuimos a Los Ángeles, fuimos a Arizona, en el Gran Cañón, estuvimos en Yosemite Park así súper fugaz, pero Ujú. fuimos, estuvimos en San Francisco, o sea, literal fue como, No, pero fue fue muy genial. cool porque, o sea, porque digamos que uno en los viajes, perdón, Dale, tranquila. uno en los viajes obviamente va a tener sus discusiones ahí pendejas. Ujú. Pero realmente mis memorias de ese viaje todas son positivas, o sea, todas son, Sí. recuerdo que la única, como el único argue que fue ahí fue en Las Vegas cuando, no sé, como que tú querías ir a un hotel y yo quería ir a otro, entonces luego como que no, entonces no sé qué, no recuerdo. Yo no Y me así, acuerdo, la verdad. yo sé, o sea, yo recuerdo como que yo quería ir, no sé si era el hotel de Egipto, no sé cuántas, y tú querías ir al de New York, New York.
Y no recuerdo si fue como, ay, Dani, pero yo quiero ir a, o sea, pero fue algo bobo, me hago Sí, entender, o sí, sea, ajá. super X, y obviamente después fue como que lidiamos con él, se solucionó, whatever, pero todo lo que yo recuerdo fue súper positivo, o sea, Ujú. de todo, y pues evidentemente, parce, el momento que yo más recuerdo así como latente fue esa corrida, Dani, que yo me enfermé horrible, ¿te acordás? Esa corrida, es que para ver el atardecer allá en Cochiband, ay, parce. Y ya la gente viniéndose y nosotros corriendo como locos y la gente como que nos miraba como Sí, estas, ¿qué? así. O sea, ¿qué les pasa? Y Ah, nosotras, parce. O sea, literal llegamos y o sea, fue como que llegamos, nos tomamos la foto y ¡boom! Se y oscureció. O sea, ya se oscureció. literal fue Sí, así. Pues porque así. era invierno. Y nosotros que no, si alcanzamos todavía a cogerlo, no hay que cuando miramos que 5 y yo no sé cuánta, ¡pam! Nada. No, Corre, y corre. obviamente para poner a la gente en contexto, o sea, literal es un desierto. Entonces nos Desierto. tocó devolvernos para que nos pegamos una corrida donde estaba el carro, nos tocó devolvernos y todo ya estaba súper oscuro. Yo solo me imaginaba una serpiente, un animal, no, yo no Qué sé. horror. Impresionante. Pero Dani, ¿sabes qué? Bueno, primero me parece muy teso, la verdad no recuerdo ni una sola, solamente de verdad, de corazón, solamente tengo cosas positivas. Me encantaba acordarme cuando íbamos manejando y la otra tenía que ir deleando el sándwich o el chocorramo que Qué encontramos por risa, allá. man. Como estábamos en diciembre, eso fue a finales de diciembre que nos reunimos, las dos estábamos súper antojadas de natilla y llegamos a un En Las restaurante, Vegas. ¿te Estuve en acordás? Las Y Vegas. dijimos que si tenían natilla y que ya Ay, no tenían un sí. restaurante colombiano. Y al final por allá nos consiguieron Es una que coquita y mira, las dos como, ¡ah! sí. Ah. Súper felices. Pero Dani, ¿sabes qué? De las cosas que yo más tengo en mi mente y en mi corazón es que esa misma noche que Dani les La del estaba Gran Cañón, contando, ¿cierto? Cuando sí, íbamos cuando, saliendo. no, Nos y quedó cuando estaba de increíble, noche, parce. Dani, para mí ha sido el mejor cielo que he visto en mi vida. O sea, de verdad parecíamos en el espacio, porque como todo está absolutamente oscuro, íbamos manejando y miramos hacia el cielo y vimos eso. O sea, de verdad nos tuvimos que bajar del carro y fue como una locura, la verdad. O sea, esas son de las cosas que más recuerdo. Nunca en mi vida he visto un cielo como lo vi Parce, en ese este día. momento se me eriza la piel otra vez y ahí es muy Mm, lindo, parce, porque, o sea, anoche estaba recordando algo no positivo y yo decía, o sea, qué teso que el cerebro haga una sinapsis de algo que es negativo y que no se borra. Pero qué ujú, teso también que que el cerebro haga una sinapsis tan, unas conexiones ahí tan boom, que yo recuerdo ese sí, momento como si lo estuve, o sea, yo recuerdo ajá, que yo vi en el carro y yo te pregunté como, Dani, ¿qué es eso? O algo así. Usted me sí, dijo como sí. son estrellas y yo, ¿qué? Porque como era todo oscuro, entonces Mm, la puerta, o sea, la ventana se veía literalmente como toda. el espacio y yo, ¿qué es esto? Y recuerdo que cuando bajamos, parce, y yo miré hacia arriba, o sea, yo solo quería llorar. O sea, Ujú. yo solo quería llorar y pues obviamente de hecho lloramos ahí, pero yo decía, Sí. Dios mío, wow, o No, es sea, que ¿qué es imagínese eso? la Y se grandeza. veían así como o sea, ay, no sé, eso No, tiene un es que nombre. Cuando están eh, como esta cosa en el espacio que se ve así y está lleno de estrellas, o sea, como en las galaxias que se ve sí, eso como la así, o sea, galaxia. muchachos, literal era divino. De hecho, dicen que del Gran Cañón se puede ver el Milky Way, que es Ujú. nuestra galaxia. Imagínate con un telescopio o algo. No, eso es una locura. De hecho, yo estuve viendo después, porque obviamente desde allá se ve increíble, entonces decían que desde el Gran Cañón se ve nuestra galaxia y las fotos, Dani, de allá son como nosotros las vimos, o sea, esa memoria a mí tampoco, o sea, como que jamás, o sea, ever, Ay, qué y lindo. la tengo patente, entonces yo digo, ay, gracias por la sinapsis Ay, sí, que creó mi cerebro me para ese fascina. momento. No, no, la verdad, de los mejores viajes que he tenido, muy difícil que otro llegue así al top también. Dani, bueno, por último, quisiera preguntarte, o más fácil, pedirte que le des un consejo a todas las personas que tienen en su mente que quieren hacer este viaje o que ya empezaron su proceso, pero que también están como en un montón de preguntas. O sea, ¿qué les dirías a esas personas? Lo primero que les diría es lo que mencioné ahorita de la canción, de que un sueño nunca es un sueño si hacerlo real no tratas. Entonces, si este es su sueño, pues mi amor, con todas las, sí, o sea, con todos los pro que usted se pueda imaginar, es que no tengo, es que mi inglés, es que no importa, o sea, te está hablando alguien que lo experimentó literalmente, de que no teníamos cero. Entonces, mi primer consejo para
todas las niñas y los muchachos que de pronto se estén apuntando a este proyecto es, parce, o sea, trabaje por él desde lo pequeñito, o sea, busca espacios, o sea, para hacerlo. Mm, con el inglés hazlo con cosas que te aman. De hecho, los políglotas siempre que estudian idiomas lo hacen desde eso, desde lo que aman y les gusta. Entonces, si aman el deporte, ven cosas de futbolistas, de deporte, y si les gusta la comida, entonces cosas de comida, y si les gusta, en mi caso, pues yo amo todo lo que sea relacionado con Dios, entonces yo lo estudié con la Biblia y con predicadores y todo. Entonces, trabajar por él, o sea, trabaja por este sueño, ten en cuenta todo esto porque estas son herramientas maravillosas y que, o sea, de verdad, las personas que están con Go 360 son afortunados de llegar am, a esta agencia realmente, diría yo, porque las demás agencias no te permiten, digamos, que tener este tipo de cosas, por lo menos yo nunca lo tuve, siendo muy honesta realmente. Entonces, ustedes son afortunados. O sea, si Go 360 les está dando todas estas herramientas, todos estos podcasts, todas estas cosas, o sea, pucha, aprovéchenlas. O sea, aprovéchenlas al 100%. Segundo consejo. Tercer consejo, todo lo que se hable en esos podcasts, experiencias de las niñas, nunca lo tomen como que va a ser para usted directamente, Ujú. pero consejos que sí te van a ayudar mucho a estar, como le decía al principio, aware, vas a estar consciente de que eso también te va a ayudar mucho. Pero mientras vive el proceso, disfrútelo mucho, o sea, disfrútelo, cada cosita que haga, disfrútelo porque es un paso que das. Y empiece desde el día uno, es decir, si necesita X o Y requisito, empiece desde ese día. Con el inglés, si es algo que necesitas, o sea, sí o sí, ya, o sea, no es algo como negociable. Entonces, ¿qué les recomiendo eso? O sea, como también como profe de inglés, nosotros tenemos que estar expuestos a la lengua independientemente de lo que sea. Entonces podemos exponernos a la lengua, digamos que obviamente queremos trabajar las cuatro habilidades. La que más siempre nos va a costar es el speaking. Ujú. Sin embargo, vamos a encontrar espacios, no sé si también en Go 360 lo hay o cualquier otro Sí, espacio claro que van a sí, tener. nosotros tenemos conversatorios. Ujú. Súper. Entonces imagínense, no, parce, genial. O sea, genial, de verdad. O sea, increíble. Este Go 360, súper recomendado 100%. No Entonces, es tú quieres... publicidad paga, para que No, no sepan. es publicidad, by the way. O sea, entonces, exponerte, o sea, tienes que exponerte y no tiene que ser algo irrealista, es decir, voy a quedarme 3 horas, 2 horas todos los días. No, con que tú te expongas realmente, o sea, siendo honesto contigo, porque uno tiene muchas cosas que hacer, pero con que tú te expongas 10 15 minutos, pero que realmente tu cerebro esté ahí, por eso tienes que hacerlo con algo que te guste, pilas. O sea, no vas a hacerlo con cursos ahí, repeat after me, I like to, no, busca algo que sea natural, que fluya para que tu cerebro esté ahí, boom, ¿cierto? Porque visualmente vas a estar ahí. Entonces, digamos que ese consejo principal es que si tienes con el inglés que exponerte, que buscar formas, entonces siempre me expongo a las cuatro, necesito escucha, necesito writing, necesito reading, necesito listening, entonces busco speaking también, entonces aprovechen los conversatorios, con los reading busquen cosas que les gustan, sean motivacionales, sea lo que sea, y cosas muy fáciles, pues porque uno en internet encuentra cosas, le piden a ChatGPT, mira, estoy estudiando, tengo un nivel muy básico, me gustaría todos los días leerme unas lecturas de 2 párrafos, entonces como que busquen estrategias así, pero con el inglés sí tiene que ser algo como muy, muy desde el día uno, porque pues digamos que puede ser lo que puede generar un poquito más como de conflict, mientras ya lo Ujú. demás se va logrando, pero como el inglés también es algo mental que requiere, digamos, de tu cerebro también de que no solo lidies con todo eso, sino con la frustración que te genera, con los sentimientos que te surgen de incapacidad o de no sé qué, pero entonces sí tienes que exponerte desde ahora y siempre pensar de que si tú te expones a la lengua al menos 10 15 minutos, tú vas a aprender, o sea, créeme que sí, tú vas a aprender. Eso es lo primero que también
como que les aconsejo que se quiten de su cabeza, es que no me entra, es que el inglés, no, o sea, te entra, solo expónete a ella, sé sincera contigo, con tus capacidades, con lo que puedes hacer y dale, o sea, ese sería Dani, como mi consejo. me encantan todos los consejos que nos dice. Me encantó muchísimo este del idioma porque de hecho yo le digo mucho a las chicas y a los chicos que hacen el proceso, o sea, ténganse paciencia. A veces creímos que con la primera semana de estar estudiando ya tengo que estar hablando como un nativo, no, es como un bebé cuando está aprendiendo a hablar. Nosotros estamos aprendiendo a hablar otro idioma, entonces es de tenernos paciencia y ser bien, bien, bien constantes. Entonces, Dani, de verdad que me siento súper feliz, recordé cosas muy bonitas también, me encantó escucharte, saber cosas que aún no habíamos hablado anteriormente y esperamos que este podcast ayude mucho a las personas que tienen esos proyectos a vivir la experiencia. Realmente nosotros del podcast no lo hacemos con el objetivo de empiecen su proceso con Go 360. Realmente lo hacemos con el objetivo de conozcan la experiencia de Upper, conozcan todo lo que hay detrás, conozcan que tiene sus desafíos, pero que siempre, siempre, siempre va a traer sus beneficios en nuestra vida. Entonces, bueno, Total. bienvenidos a todos los que son nuevos en este canal. Síganos, por favor. Hay una estadística que dice que solamente un porcentaje de las personas que escuchan un podcast siguen realmente o están suscritos a la cuenta. Entonces, los queremos invitar a que se suscriban para que estén muy atentos a las nuevas invitadas que vamos a tener y déjenle un mensajito a Dani, cualquier pregunta que tengan con respecto a idiomas, lo que sea, ya va a estar ahí también súper atenta para responderles. Nos vemos en una próxima ocasión. Total. Muchas gracias, Dani. Chao.